Él inició como científico, que quiso abarcar otros ámbitos, pero él era profundamente espiritual. Él en una frase dice, es que nos convertimos en dioses, o sea, ya habla de algo mucho más allá. El punto es que el doctor Greenberg ya está hablando de una trascendencia. Lo dijo hace no sé cuántos años y nadie se atrevía a decir eso en su momento. Pues el que dijera que somos dioses, pues puede ser esta experiencia de vida de plenitud, de gran logro. ¿Te parece que en alguna ocasión algún amigo del cielo pudo haberle venido a decir, ves por aquí, no por acá, échale el lápiz por acá? Al amigo del cielo se podría referir a un extraterrestre. Me refiero exactamente a los ángeles de ayer. Y ya estamos empezando a estar tal vez un poquito más preparados para que ese potencial transferido, que puede traducirse como telepatía, el doctor logró hacer ese potencial transferible interdimensionalmente. Se puede dar. Cuando desapareció Jacobo, que fue en las vacaciones de diciembre de 1994, se suponía que él iba a ir a un retiro a Nepal y de ahí se iba a la India, o viceversa, no sé, sí, a poner a punto el experimento. El objetivo de ese experimento era, pues, comprobar más allá de toda duda esta no localidad, esta comunicación cuántica. Por una parte era la distancia, por otra parte había otra modificación del mismo experimento, que era entre especies, con delfines y niños autistas. Al día siguiente era su cumpleaños y le hicimos una fiesta en casa de uno de los compañeros del laboratorio de Luis Esquetino y nunca llegó. Entonces ya entre una cosa y otra fue que desapareció. De haberse comprobado el potencial transferido entre dos especies diferentes, entre los delfines y los niños, se hubiera comprobado aún mucho más este sentido de responsabilidad universal que tenemos como seres humanos, capaces de modificar la actividad de nuestro cerebro. Y me queda claro si tuvo que ser desaparecido, ¿por qué razón? Porque era fascinantemente irrefutable la existencia y de nuestra divinidad, y desde luego de la interconexión que tenemos con ese todo que se llama Dios o la Latis. Y lo estaba viendo en el documental. Dice lo que van a hacer entre la India y México, esto que nos acaba de platicar. Llega a México, entra en shock, según dicen, estuvo hospitalizado con pánico, con estrés, y que ahí dio señal de búsquenme porque voy a desaparecer. ¿Por qué ese cambio tan radical? Con todos estos postulados y a partir de la publicación del libro de Pachita, pues se volvió en hazme reír de la ciencia. Y sin embargo, como el tema no era un tema aceptado, pues se reían de él, ¿no? Le decía a Jacobo, tuve que desaparecer para pasar de ser un bufón a ser un iluminado. Y yo creo que más bien era un genio, que tenía la habilidad de percibir cosas que no todos podemos percibir y de interpretarlas. No puedo decir que le quedó grande el saco, pero sí tal vez la época de traducir a Dios. Pero emocionalmente no era estable, porque para él precisamente comprobar este campo de energía, de información, esta latiz, pues era precisamente comprobar la existencia de Dios. Llegamos al año 1994. Pasó lo de Costa Rica. Sí, se deprimió, se cayó y ese mismo año desapareció. Para ti, Amira, ¿qué fue lo que pasó con él? Porque él sí sabía que iba a desaparecer. Me llamó a su oficina y me dijo, mira, de todo lo que he hecho, de todo lo que he estudiado, de todo lo que he escrito, esto es lo más importante. Y me dio un bonche así de artículos, libros, y me dice, léelo muy bien, estúdialo muy bien. Pensé dentro de mí, dije, sí, Jacobo, acepto la estafeta. A mí me latía como que algo se sospechaba de que iba a desaparecer. Le parecería ser que su esposa esté muy involucrada en esto y parecería ser que es como que un agente de la CIA. Lo único que te quiero preguntar es, ¿te resuena esa teoría a ti? La de que... De que haya habido esa gente y que lo desaparecieron. Muy interesante. Lo que le comentaba a Daniel es que cuando yo empecé a
a estudiar todo lo que es el doctor Greenberg, sus terminologías me hicieron pensar que él fue como el precursor de todo lo que estamos haciendo en estos podcasts, de todo lo que es cuestiones espirituales, de física cuántica. Yo soy gnóstico, por ejemplo, y entonces entiendo lo que el doctor Greenberg quería buscar, pero a lo mejor en ese momento no estaba tan abierto a otro tipo de temas. Por ejemplo, pone términos antiguos como de los 80s, 90s, por eso digo, había una menor información hacia la gente. Él dice el mundo mágico. Y entonces cuando yo empiezo a ver sus argumentos y todo, digo, no se refería a Dios o a una fuente. Habla del cerebro. Yo digo, más bien se refiere al pensamiento. No sé si me explico. Que después todos esos términos se fueron acomodando o refinando a lo que ahora ya conocemos, y tú no me puedas dejar mentir. Ya es un mundo esto que posiblemente, y no es posiblemente, lo haya iniciado en México el doctor Greenberg. O sea, él fue el precursor de todo este tipo de términos, y a lo mejor este podcast existe por él. No sé si me explico, por ese tipo de información que andamos buscando. Yo allí es donde te quiero precisamente preguntar. Yo también considero al doctor como uno de los grandes precursores, no el único. Yo tuve, por ejemplo, el gusto de conocer a Matthew, hablé muchas horas con él y me dio toda la impresión. Desde mi ámbito, yo puedo ver los campos que estoy seguro que tú. Pero también hablé con mi amigo Salvador Freixedo, otro gran amigo hablé con otro gran amigo que es el doctor Alejandro Jodorowsky, que dijo, yo sí le entro y ábrame. Que es algo que yo creo que don Jacobo tenía que haber hecho. Yo no sé si le sacó o no, pero el hecho es que don Alejandro sí lo hizo y creo que nos dio un testimonio increíble. ¿Qué quiero preguntar diciendo esto? ¿No será que de repente cada tanto surge una persona precursora, avatar, no sé, alguien que es innovador en estas cuestiones, sin duda alguna iluminado, que nos va proponiendo esto, y es precisamente al que más sabe, al que menos se le apoya? Es exactamente lo que le pasó al doctor. Sí, bueno, tenemos que pensar que él inició como científico, por la ruta muy académica y muy estructurada, y fue posterior a todas las vivencias que tuvo, que quiso abarcar otros ámbitos. Pero él era profundamente espiritual. Perdón que te vuelvo a interrumpir. Y es que eso quiero llegar. La película que acabamos de ver, que acaba de ser presentada hace unos cuantos meses, empieza y termina de una forma muy interesante. No es la de un científico de academia, es la de un hombre que recuerda. En el intro y aquí lo tengo apuntado, en el intro del documental hay una parte que me choca, porque cuando dices es un científico muy reconocido de la UNAM y de la NAHUA y todo esto, él en una frase dice, es que nos convertimos en dioses. O sea, ya habla de algo mucho más allá. No sé si es el doctor Greenberg el que lo dictó o es la introducción para entender lo que es el documental. Es parte de uno de sus libros, de hecho. Pero el punto es que el doctor Greenberg ya está hablando de una trascendencia. O sea, está hablando de algo que nosotros no podemos tener contacto, pero que existe, que en este caso podría ser Dios. Porque nosotros creemos que todos somos dioses. Entonces me imagino que el doctor Greenberg en ese momento de inicio de este tipo de temas, él ya sabía que nosotros... Yo descubrí que éramos dioses hasta hace poquito. No sé si me explico. O sea, estoy hablando de algo que ya tengo un poquito de conocimiento. Y ahorita yo te puedo explicar por qué yo me siento parte de Dios, soy un Dios. El doctor Greenberg lo dijo hace no sé cuántos años y nadie se atrevía a decir eso en su momento. ¿Algo sabía? Yo estoy seguro, y eso es por esa razón que te quiero preguntar, porque tú tuviste modo de... A mí no me dio tiempo de ir, pero tú tuviste modo de tenerlo ahí enfrente y estoy seguro que no todo eran ecuaciones ni apretarle a los botones, sino que había el ratito del café y el sándwich. Ese radio pasillo del que hablamos en televisión, ¿qué te compartía? No, tú nunca te dijo de repente, chuta, Dios no me deja oírlo, cosas así por el estilo. Yo sé que sí, pero él no sé. Era, como les decía, profundamente espiritual, con una enorme curiosidad por todas ¿No profesaba alguna religión? Bueno, era judío. Él era judío, nació en la tradición ¿pero la judía. profesaba?
Sí, y además pues estudiaba meditación de diversas fuentes, conocía mucho el budismo, el hinduismo, diferentes prácticas meditativas. No olvidemos el momento histórico, Sí, ¿no? claro. Eran los 70s, donde había toda esta fascinación por las prácticas orientales. Entonces, Y las drogas. pero esto es un tema que mucha gente piensa. Ahorita sí. está el renacimiento de los psicodélicos, pero nunca jamás usamos drogas ni estudiamos drogas en el laboratorio. Eso sí, es importante de decirlo. Y que se aunque diga, y qué bueno que se estudió diga aquí. muchos chamanes y era amigo de María Sabina y todo esto, no era algo que nosotros hiciéramos o estudiáramos en el laboratorio. Era más bien a través de los estados alterados de conciencia que se pueden lograr por prácticas meditativas, lo que era realmente de su interés. Entonces, él, además de haber publicado muchísimos artículos científicos, era escritor de dos tipos de libros. Unos eran de divulgación científica, como el de la teoría sintérgica, la creación de la experiencia. Muy todo buenos, esto. por cierto. Otros eran autobiográficos y otros eran novelas de ciencia ficción. Entonces, Pero, perdón, yo también soy escritor, yo también soy periodista. Y es en los de las novelas de ciencia ficción donde él podía decir la verdad que estaba prohibida. exacto, entonces tenía muchas de sus novelas donde viene precisamente esto, lo de Andrómeda, y que él venía de Andrómeda y todo esto. No platicábamos tanto de esto, pero yo Tú tengo... que lo conociste, cuando lo decía con fuerza. O sea, yo vengo de Andrómeda, o lo decía por alguna manera. Pues lo decía más bien a través de sus novelas. Ok. Sin embargo, mi manera de pensar es, él hablaba de las bandas sintérgicas, donde tú puedes acceder a una distinta banda sintérgica. Yo soy budista. En el budismo existen lo que se conoce como los reinos de existencia. Los reinos de existencia son los dioses, los semidioses, los seres humanos, los animales, los espíritus hambrientos y los demonios. Y todos estos son reinos ontológicos y también características mentales del ser humano. Así es. Entonces, ¿cómo tienen diferente nivel de energía? Entonces, lo que yo pienso, como después de haber estudiado química, los niveles energéticos con los que te puedes conectar, y estudiar budismo y estudiar la teoría sintérgica, es que hay diferentes niveles energéticos a los que podemos acceder. Si nosotros queremos acceder a un nivel de energía superior, obviamente tenemos que cultivar, ganar de alguna manera la energía necesaria para acceder al siguiente nivel. Y por otra parte, es posible también que nos contactemos con niveles de energía inferior. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, cuando yo era chica veía cosas tan desagradables? Quizás de pronto me conectaba con otro aspecto de la realidad, de otros reinos de existencia. Y uno de estos reinos de existencia es el de los dioses. El de los dioses se caracteriza por tener abundancia, por tener un estilo de vida muy placentero, unos span de vida larguísimo, por tener esta experiencia de vida fabulosa, donde realmente no te das cuenta, y una gran inteligencia. No se considera en el budismo como el nivel, como el mundo ideal en el cual puedas renacer, porque siendo que tu experiencia de vida es tan perfecta, entonces es difícil que te puedas relacionar con aquellos que sufren, porque no generas esta capacidad de empatía. Entonces, eventualmente, el mérito o la energía requerida para haber renacido en ese reino de existencia, pues se agota y te vas a otro nivel, ¿no? Entonces, pues es muy posible y quizás, pues, un extraterrestre o algo así pudiera ser considerado como estos periodos tan largos, estos espanes de vida tan largos, con una inteligencia muy superior, con una, no sé, entonces todo es posible. En el budismo también se considera que hay el reino de la forma y el reino de la no forma. Así es, de la esencia. Puedes renacer en una característica de vida que no lleve cuerpo, o puede ser Así en uno que es. lleve cuerpo. O puede ser Exacto, psicótica, entonces, como un perro o una piedra. Lo que no cambia es tu conciencia.
es lo que es este flujo eterno de instantes de conciencia, ¿no? Y es lo que va pasando de una vida a otra. Así es. Entonces, pues el que dijera que somos dioses, pues puede ser esta experiencia de vida de Plenitud. de gran logro, de gran plenitud, de gran energía, de gran conocimiento. Te pregunto y te interrumpo. ¿Y el doctor Greenberg en ese contemplar, porque finalmente las contempló? Yo puedo decir algo porque lo sé, porque lo viví. Si hablas de eso es porque ya lo viste, es porque ya lo sabes. Y lo único que estás buscando es confirmarlo para que todo el mundo lo pueda entender. Yo lo he vivido. Conozco eso de lo que estás hablando y sé que él podría haberlo vivido. Mi pregunta aquí es, uno, ¿te puede de alguna manera constar, parecer, percibir en tu propio modo de ser y de vivir y de haber estado con él que tal vez realmente conoció esto? Y dos, que es muy hacia lo que yo hago, ¿te parece que en alguna ocasión algún amigo del cielo pudo haberle venido a decir, ves por aquí, no por acá, échale el lápiz por acá? Al amigo del cielo se podría referir a un extraterrestre. Me refiero exactamente a los ángeles de ayer. Los extraterrestres. Pues mira, él lo que creía es que toda la información está contenida en la látiz, que la látiz contiene toda la información de manera holográfica y tú puedes acceder a ella. Luego la tienes que interpretar y cuando la interpretas pues ya se convierte en parte de tu realidad. Así es. Sería como la gnosis. De hecho. Entonces yo creo que sí, en ciertos estados o de conciencia profunda o inclusive durante el sueño pudo haber tenido acceso a información y después lo que quiso hacer fue comprobarla científicamente, para lo cual pues dedicó toda su vida. Entonces hay ciertas cosas que pudo comprobar y aquí es muy importante hablar del experimento del potencial transferido. Ya voy. Ajá, y bueno, otras que se quedaron en el tintero porque desapareció a los 48 años. Ya es tiempo joven. Además de hablar de esas otras cosas que están en el tintero y de hecho me encantaría que las pudiéramos hablar, pero antes, el potencial transferido. En palabras, llamémosle así, cristianas, ¿de qué se trata? Ok, pues mira, les decía que el postulado fundamental de su teoría sintérgica es que la naturaleza de la conciencia es cuántica. Es decir, que, bueno, todo esto que hemos hablado, existe un experimento en física cuántica y está la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, donde dice que cuando dos partículas subatómicas interactúan entre sí y se separan, al modificar el spin de una, se modifica el spin de otra. El spin es el giro del electrón sobre sí mismo. Es decir, si modificas una, modificas otra. Entonces, aun si no tocas una, eso es a lo que se refiere. Exacto, si la separo y a esta le hago cosas, esta va a tener los mismos efectos, incluso si no la toco. Es así. Así es. Y entonces esto es con partículas subatómicas. Sin embargo, él decía, quizá la conciencia trabaja de la misma manera, porque hay ciertas cosas que no se explican con el paradigma normal, como por ejemplo lo que él pudo presenciar con Pachita. Entonces decía, ¿qué pasa si dos cerebros interactúan y luego los separamos? Y le modificamos algo a este cerebro, ¿qué pasa con el otro? Entonces lo que diseñó fue este experimento que consistía en que dos personas interactuaban de una manera cercana y empática dentro de una cámara de Faraday. Una cámara de Faraday es un cuartito que está aislado electromagnéticamente, no puede entrar ni salir ninguna señal electromagnética. Entonces en nuestro laboratorio teníamos una cámara de Faraday y en otro laboratorio de la Facultad de Psicología había otra a 15 metros de distancia. Lo que hacíamos es que les poníamos sus gorritas con sus electrodos a los dos sujetos y les pedíamos que interactuaran sintiéndose, meditando juntos, simplemente estando en una presencia empática con el otro por 20 minutos. Y después se separaban. A uno de ellos se le estimulaba con flashes, con toques, con imágenes,
y se producía un cambio en su cerebro que se llama el potencial evocado. Pero registrábamos el cerebro de las dos personas simultáneamente. Lo que encontrábamos es que en el de la no estimulada, en el mismo milisegundo, se presentaba el mismo pico de potencial. Es decir, que al haber modificado la actividad del cerebro de esta persona, se modifica la de la otra persona. Solo lo pudimos ver con el electroencefalograma. Claro. En ese entonces no teníamos los tubos estos de resonancia magnética ni nada más el electroencefalograma y un programa que se llamaba Neuroscan. Entonces, este experimento vino a comprobar que es no local la interacción entre los cerebros. Quiere decir que no hay un tiempo de diferencia entre lo que le pasa a este y lo que le pasa al otro. Ni tampoco es porque haya un contacto o porque haya un campo que interactúe, sino que está ocurriendo simultáneamente en los dos a pesar de la distancia. Entonces esto... No había nada que los conectara, nada. De hecho, estaban aislados. Pero ellos tenían unos cada uno conectado a su propia computadora. Y entonces, pero dos computadoras diferentes, de dos hecho, gorritas déjame diferentes. que te diga. ¿Y cuál era la conexión? ¿Cómo era la conexión? Te cuento, esto lo vas a entender así. No tiene mucho tiempo, ya no estaba el doctor Greenberg. Yo fui receptor de esta información, porque estoy muy conectado con muchos grupos científicos. En Rusia, tú debes saberlo, Amira, tú debes saberlo. La última vez que se hizo el experimento, estamos en 2022, fue en el 2019. Ese experimento puso exactamente con esos parámetros de los que estás hablando, pero ya no eran partículas, eran cerebros, eran personas. Pero una persona de Rusia, aquí tengo el nombre, dijo, bueno, si esto pasa entre cerebros, necesariamente debe pasar con la mente del mismo cuerpo. Y entonces, imaginémonos, corto una uña de una persona que, vamos a pensar, estuvo bailando rock and roll. Y la pongo conectada a este pedazo de uña que ya está separado del cuerpo en una máquina aislada de esta persona y lo pongo otra vez a bailar rock and roll. O sea, es exactamente el mismo experimento. Los ponemos a hacer algo similar, los ponemos en empatía y me están llegando mensajes para ti. Te mandan saludos y dice que espera que tu familia esté muy bien. Y me dice, esta persona que ahora está bailando rock and roll tiene tales, así como esos chupones que le ponen y la computadora viene una onda así, que es su actividad cerebral. En esa uña que está conectada con los mismos chupones, registraba lo mismo. Luego, pero era a través de la música, digamos. Dices que rock and roll. Música. O sea, luego, déjame terminar, es que es importante entenderlo. Luego esta persona, la uña se la llevaron de Moscú a San Petersburgo y a la persona en Moscú y a la uña en San Petersburgo los volvieron a poner, si quieres no ahora la uña, sino a comer pastel. Y esas frecuencias que genera el gusto del pastel y del azúcar se registraron en la uña en San Petersburgo. Y todavía lo hicieron en Chicago y Moscú y fue exactamente lo mismo. ¿Cuál era el nivel de conexión? La látiz. Bueno, pero esa ahí, por ejemplo, yo puedo entender transferido. Que la uña salió de ti y trae tu misma genética. Y en el caso de que pongan a dos personas en forma separada, ¿cuál era lo que los unía? Que somos o habían convivido antes. Ya habían interactuado. ¿Pero cómo? Esos 20 minutos de sentirse el uno al otro, de meditar juntos. ¿Ya se conocían antes? Hay diferentes parejas. Habían unas que mamá e hijo, novios. Tú estuviste dentro de ese experimento, ¿cierto? Sí, entonces cuando estás en la UNA, pues nada más pones un letrerito, busco voluntarios y se llena, ¿no? Entonces, diferentes tipos de parejas, personas que no se conocían, personas que eran novios, personas que eran mamá e hijo, y simplemente era estar juntos, sentir la presencia profunda de la otra persona. Y luego se separaban. Y entonces estimulábamos a una y registrábamos a las dos al mismo tiempo. Yo pienso... ¿A qué le llaman estimular? Te digo que podíamos presentarle flashes, ¿no? Pum, pum, pum. ¿A los dos al mismo tiempo? No, a uno. Y registrabas los dos cerebros.
y en el no estimulado se registraba este pico de potencial en el mismo como si milisegundo hubiera sido que- A lo estimulado. mejor yo no me di a entender. Por ejemplo, me puedo pensar que cuando son novios tienen una relación, ya han vivido alguna especie de estímulo juntos, ¿no? Pero cuando son dos personas que no se conocen, ¿cómo era la empatía? ¿En qué momento tenía? Yo, por ejemplo, es como si me dijeran, yo no te conozco a ti y te ponen en un laboratorio en Seúl y a mí me dejan aquí, en una cámara como la que tú dices. ¿Ya nos conocíamos tú y yo? No nos conocíamos. No, pero cuando primero digamos en la cámara A y la B. Ajá. En la A entran los dos primero Ah, juntos ya se por conocían. 20 minutos. Ok. Durante 20 minutos se Platican, sienten el ajá. uno al otro, platican, meditan, se ven a los ojos profundamente y después se separan. Ahora nosotros queremos replicar este experimento con una práctica específica que se llama la práctica de la compasión, la que hace Matthew Ricard precisamente. Exactamente. Que esta práctica está conocido y está registrado, que conecta todo el cerebro entre sí, te conecta con la otra persona y pensamos que va a ser mucho más alta, digamos, la conexión. Ahora, cuando desapareció Jacobo, queríamos ampliar este experimento en dos campos. El primero era aumentar la distancia de separación. ¿Qué es lo que hicieron los rusos? Exactamente. Exacto. Y Pero a ver, nada más una pregunta. Antes de que desapareciera Jacobo, ¿a ustedes les satisfacía esos resultados? pues eran resultados que veíamos. Son ¿Pero les históricos. satisfacía? Sí, claro. Históricos totalmente. Yo lo siento un poquito, bueno, a lo mejor porque lo veo a la distancia. Lo que pasa es que no lo has entendido. Estamos hablando de la sanación a distancia que yo hago por la televisión sin ver a la persona. No lo a veces. entendí así. Bueno, pues es así. No, pues no lo entendí Te voy a así. decir, ¿has oído hablar del vudú? Sí, ya Con habíamos una platicado fotito de eso, ajá. es suficiente. Es exactamente el mismo sistema. Lo que pasa es que lo utilizas con una intención diferente. Lo que yo hago con la telepatía, yo estoy recibiendo mensajes. Te manda un sentimiento profundamente cariñoso por tu lealtad. Dice, está mostrando unos barriles blancos. Me dio una fórmula. Esto es así, así, con un 6. Y dice, equitativamente al diámetro de la circunferencia, nada es opuesto lejos de la creación. Si tuviéramos la capacidad de entender los procesos neuronales del mismo, entenderemos la claridad de Dios, que es la látiz. Nuestro cerebro funciona. Lo estoy recibiendo en este Sigo momento. sin entender la látiz. La látiz es, El gnosis, la fuente. va más allá. Dios. La fuente, Dios, va más allá. O sea, es que, por ejemplo, cuando uno es gnóstico, no sé si conoce a los esenios, por ejemplo. Tiene una teoría de la época de Cristo, ¿no? Cristo era esenio, era gnóstico. Entonces, yo cuando empecé a estudiar los gnósticos, por eso yo decía, el señor Greenberg debió haber sido un gnóstico en prehistoria. Sí, claro, y sin no ser sabía gnóstico, lo que era. era gnóstico. Exacto. Y entonces, cuando tú eres gnóstico, tú sabes que te vas a poder comunicar. Tú eres budista. Tú sabes que te puedes comunicar a través de la fuente porque está dentro de ti esa energía, la física cuántica. Y sabes que te puedes conectar con la látiz, le llaman. Yo le llamo la fuente, le llamo Dios, le llamo la cuarta te dimensión. contesta, sí, se puede transferir todo ese conocimiento de un cerebro a otro, pero todavía no estamos aptos para manejarlo. No lo entiendas. Si lo entendiera, las consecuencias podrían ser graves. Te lo están diciendo en este instante. Es el señor Greenberg. A lo mejor no le ha dicho, pero es el señor Greenberg. Tiene comunicación con el señor Greenberg desde hace... Cuando yo le di, cuando nos confirmó... O sea, todos estos mensajes a lo mejor no, Están llegando. no está entendiendo quién se los está mandando. Seguro que... Pero estos mensajes se los está mandando el señor Greenberg. Desde que nos confirmó que iba a venir con nosotros a la entrevista, Daniel, por sus cualidades, empezó a sentir que el doctor Greenberg le empezó a buscar para dar un de hecho, mensaje. me dijo, no estoy muerto. No estoy muerto. Quiero hablar. Y esto que está diciendo supuestamente, yo lo creo porque ya he convivido mucho tiempo con él, es del doctor Greenberg. Entonces el doctor Greenberg lo que está tratando de decir es que no puede haber transferencias porque todavía no estamos aptos o todavía no tenemos la capacidad de hacerlo.
¿no? De hecho, sin embargo, somos perfectamente capaces. Lo que pasa es que es cierto, estarás de acuerdo conmigo, mira, si en este momento le damos ese conocimiento tal como es a la humanidad y no le decimos que se puede hacer telepatía y todo eso, y ahí lo dejamos, podrían hacer armas horribles. Claro, y ese es uno de de las teorías o de las hipótesis de su desaparición. A mí lo que me deja este experimento es algo mucho más profundo, y es lo que pasa con tu cerebro afecta al cerebro de las demás personas, de todas las personas con las que has interactuado alguna vez. Así es. Y eso nos da un enorme sentido de responsabilidad universal. Porque puedes enterar a alguien más. Porque la calidad de la conciencia colectiva depende de nuestra propia conciencia, y entonces es nuestra responsabilidad trabajar con nuestra propia mente para modificar y elevar el nivel de la mente de los demás. No alterar negativamente el ajeno. ¿Tú Pues, conoces del sí. Ho'oponopono? ¿Alguna vez escuchaste? Sí, de bueno, te amo. Sí, lo sabes. Te lo digo para ustedes que no lo saben, se los digo rapidísimo. Este doctor Hewlett es impresionante porque él sentía esto mismo que estás diciendo tú. Decía, si esos presos que están, porque él estaba frente a una cárcel de presos esos de alta seguridad, él decía, si yo estoy enterado de que ellos están ahí, es porque de alguna forma algo yo tuve que ver con ellos. Y se sentía así como culpable, y dice, yo no me quiero sentir culpable. Entonces diseñó este tipo de meditación, porque él pidió entrar con cada uno para pedirles perdón. Dijeron, Señor, no se da cuenta, son criminales, no son terribles. Pero consiguió la lista de los presos y empezó a trabajar con el nombre, como haría el vudú, por ejemplo, con una foto clavando agujas. Y lo que hizo fue diciendo, lo siento, yo no sabía que iba a alterar en alguna forma tu persona, tu vida. Así que te agradezco por la oportunidad que me das hoy de ofrecerte esta disculpa. Perdóname si es que te dañé, pero te amo y no quiero volver a hacerlo más. Y lo hizo con todos, y uno por uno. Sorprendentemente, cada uno de estos grandes presos empezó a salir por buen comportamiento y todo, y fueron a encontrar al doctor porque algo los llevó con el doctor Hewlett, y hoy son los grandes especialistas de Ho'oponopono, porque él decía, si yo los conozco y si sé de ellos y si me entero de algo, es porque algo yo tuve que ver, y entonces tengo que ir a remediar lo que de alguna manera pude haber hecho yo. Esto es exactamente lo que estás diciendo. Y a mí lo que me recuerda lo que acabas de decir es que, por ejemplo, en los 70s, el doctor Greenberg enseñó a varios pequeñitos la telequinesis. Y la dermovisión y todo esto. Pero, todo tuvo un pero. Los niños vieron cosas feas y se dejó. Lo implicaba con otras dimensiones, es lo que dicen. Pues yo lo que pienso es que simplemente se abre. Cuando eres niño, te lo digo por experiencia personal, él también el concepto de la realidad no está tan cerrado. Él también vivió, así que él sabría exactamente de qué estás hablando. Es mucho más fácil percibir cosas desagradables que agradables, porque el nivel de energía es mucho más bajo, denso. Mientras que para percibir algo superior necesitas trabajarle duro. Yo creo. Y ahí es donde el mensaje que me estás dando se repite. Sí. Ese mensaje, aquí está. Aquí, cuando yo vi el documental y empecé a estudiar el Dr. Green, después de ver esto, él hizo una frase muy parecida a esto. Acercarse a la verdad que no estamos preparados nos puede destruir. Frase directa de él. ¿Es como correcto? Esto lo está diciendo. Es correcto. O sea, aquí lo tengo. Yo creo, y aquí es lo importante, y qué bueno que estés aquí, mira. Te voy a contar algo muy rápido. Te lo digo y te lo cuento, no porque yo me interesa. Tú eres nuestra invitada, tú eres nuestra estrella el día de hoy. Pero si no lo cuento, no se entiende. De alguna forma yo fui heredero de algunos de los trabajos del doctor, indirectamente, porque tú lo recordarás, quien empieza con todo este tema de la dermovisión o la visión dermóptica o la visión extraocular y todos los nombres que le han dado, fue continuado de alguna manera. Yo no sé si plagiado, porque por ahí también se dijo esto, precisamente por este otro doctor, este hombre en Cuernavaca, que incluso fundó, junto con su esposa, este instituto. Yo sé que estaba trabajando ahí el doctor Greenberg. Yo a él lo llevé a los programas de televisión por la dermovisión, precisamente porque hablaba con los niños y todo esto de ver con las manos. Llegó un punto en que su esposa le dijo, stop, basta, se acabó, yo me quiero quedar con esos dineros, y me dijo, Daniel, te entrego todo. Y me dio esa como autorización para poder continuar con esto. Bueno, yo empecé a hacer talleres, empecé a capacitar niños. Lo único que no hice con lo que hizo el doctor fue precisamente
tratar de enfocarlos hacia ese mundo, diciéndoles, existen las dos polaridades, y si vamos a entrar a ver, es posible que veamos esto, pero también hay esto. Solo enfóquense en lo que tienen que ver, pero lo que hay es lo que hay. Así que no nos asustemos, preparémonos. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera el doctor Greenberg tenía tal vez como objetivo, porque tú lo viste, yo también lo vi, yo también vi los monstruos. Cuando veo personas y les tienes que dar la mano y la ves con los gusanos reptando, así como que sí te doy la mano pero no te abrazo. Porque no, yo lo veo clarísimo, y tanto es así que a mí me costó más trabajo dejar de ver que ver. Cuando el doctor hace esto con los niños, evidentemente estaba siendo el pionero, no sabía todo lo que iba a abrirse. Hoy los niños ya no necesitan a un Daniel, a un profesor o a un doctor Greenberg. Ya nacen con ese chip completamente abierto, porque las nuevas, más todavía incluso que los índigo, ya estas nuevas frecuencias que los soles están emanando, están dándonos una nueva apertura a nivel genético, y obviamente las capacidades crecen. Mi pregunta va dirigida precisamente con esto, pero con lo que los resultados del doctor me permito, por lo que estoy viendo y viviendo, y me está diciendo más cosas, ¿eh? De hecho, justo hablando me dice, a mí, ¿les puedes decir con tranquilidad algunos de los procesos que trabajamos en el laboratorio, y les puedes hablar de los apuntes que te quedaste? Ándele. Es que sí es un poco confuso. Pero bueno, yo hago porque yo no puedo mentir. Mi pregunta hacia allá va entonces. ¿Será que estamos en este momento? Fíjate bien por dónde va la pregunta, porque hay que rescatar la trascendencia del doctor. Hay que hablar un poquito más de su trabajo y menos de lo que se puede especular. ¿Será que ya estamos empezando a estar tal vez un poquito más preparados para que ese potencial transferido, que puede traducirse como telepatía, como esto que estás viendo, como lo que canalizamos cuando recibimos, como lo que mandamos cuando sanamos, como el amor que tenemos y que hace que una señora sienta que su hijo se está accidentando porque se está accidentando y no hay conexión, pero sí hay la conexión que es genética, y etcétera, etcétera, el largo etcétera que hay, inclusive el que armamentísticamente ya se usa? ¿Será que el doctor logró hacer ese potencial transferible interdimensionalmente? Y por eso esto que estoy viviendo y eso que tú también vives se puede dar. ¿Será que lo logró? Yo creo que desapareció antes de tiempo. Mira, me está diciendo, estoy en un estado intermedio. Es como si estuviera, bueno, te lo tengo que decir, es que no está así, está aquí. Eso que tú dices, me gustaría agregar esto. ¿Tú viviste con él lo de Costa Rica? No. ¿No te tocó cuando fue a dar la conferencia en Costa Rica que iban a hacer un enlace entre esto mismo entre México y la India? No, pues yo iba a ser responsable de eso. Bueno. Esa iba a ser mi tesis. Mi pregunta es... De hecho, la persona de la India se iba a quedar en mi casa. Ya tenía listo su cuarto. Yo tengo el contrato entre la UNAM y este instituto Vivekananda Kendra, y de cómo ya estaba todo listo. Cuando desapareció Jacobo, que fue en las vacaciones de diciembre de 1994, se suponía que él iba a ir a un retiro a Nepal y de ahí se iba a la India, o viceversa, no sé, sí. a poner a punto el experimento. El objetivo de ese experimento era, pues, comprobar más allá de toda duda esta no localidad, esta comunicación cuántica de los lo que habían hecho en la UNAM, lo que habíamos pero hecho con distancia, 15 metros de distancia, exacto, y ahora lo queríamos comprobar con muchísimos miles de kilómetros, claro, de distancia. Entonces estábamos diseñando los relojes y todo para garantizar que fuera el mismo milisegundo en el cual se llevaran a cabo los registros. Por una parte era la distancia, por otra parte había otra modificación del mismo experimento, que era entre especies, con delfines y niños autistas. En Atlantis, que era un delfinario, sí. en la segunda sección de Chapultepec, íbamos a trabajar ahí con el doctor Zimmerman, que era el director de esta delfinoterapia. Entonces, pues ya también estábamos diseñando los electrodos para que pudieran funcionar en el agua y todo. De hecho, el último día que vimos a Jacobo fue el día que fuimos a nadar con los delfines, 11 de diciembre de 1994.
entramos a nadar con los delfines Lea, Ruth, Teresa, la esposa de Jacobo y yo. Y de hecho, uno de los delfines atacó a Teresa y ella salió despavorida ahí del... Ahorita platicamos de eso. Entonces, sí, quedamos así con una energía medio rara de qué cosa más extraña, porque él la atacó, ¿no? Al día siguiente era su cumpleaños y le hicimos una fiesta en casa de uno de los compañeros del laboratorio de Luis Esquetino y nunca llegó. Y fue que dijimos, ay, qué grosero, no llegó, nos dejó plantados, pero su manera de ser era así. Sí. Entonces, pues dijimos, bueno, luego su familia le hizo una fiesta, 14 de diciembre, tampoco llegó. Entonces ya, entre una cosa y otra fue que desapareció. Y pues ya no se llevó a cabo ninguno de los dos. Y déjame más, te digo, de haberse comprobado el potencial transferido entre dos especies diferentes, entre los delfines y los niños, se hubiera comprobado aún mucho más este sentido de responsabilidad universal que tenemos como seres humanos capaces de modificar la actividad de nuestro cerebro, la actividad eléctrica a través de las prácticas contemplativas. Somos responsables de la conciencia colectiva, no solo de los seres humanos, de los seres sintientes, de los seres vivos que hay en este planeta o a lo mejor en otras realidades. Y adentro de la Tierra también. Y entonces, adentro de la Tierra, por ejemplo, en el budismo hay esta figura mitológica que se conoce como las nagas, que son los portadores de sabiduría. Sí, y ahí están, las nagas son reales. Y Silvio Rodríguez tiene su canción de Sueño con serpientes, ¿no? Serpientes de mar y yo de chiquita también soñaba mucho con serpientes y dragones y se supone que son los portadores del conocimiento. Entonces, yo creo que realmente podemos interactuar con diferentes niveles de la realidad. De hecho. Que no siempre están conscientes y las estamos viendo. Te pongo un ejemplo. Tengo una amiga que tú tal vez escuchaste por ahí nombrar, que es Daniela Camino. Con Daniela Camino iniciamos y ella se deslindó y continuó de una forma maravillosa. Se hizo un poquito, digamos, como Lucía Aspra, se dedicó a ese régimen, a ese nivel, pero era maravilloso al principio. Te traducía al perro, te traducía al gato. Y el gato te decía, oye, pues estoy cansado, ya no me des esto, no quiero comer esa comida de perros. Y te decía el perrito pintado de rosa, ¿esta por qué me pintó? No se ha dado cuenta que soy perro, no soy perra. Y así traducía, porque ella se comunica con los animales de la forma más sencilla del mundo. Eso es perfectamente posible y a mí me encanta que ustedes hayan intentado ponerlo en los términos en los cuales son irrefutables. Y me queda claro si tuvo que ser desaparecido, ¿por qué razón? Porque era fascinantemente irrefutable la existencia y de nuestra divinidad y desde luego de la interconexión que tenemos con ese todo que se llama Dios o la Latis. Yo lo que le comentaba de Costa Rica es porque después de esa conferencia, cuando llegó a México, cambió de forma radical. De forma radical. O sea, ese fue un punto de inflexión para mí de su vida, y lo estaba viendo en el documental. Dice lo que van a hacer entre la India y México, esto que nos acaba de platicar. Llega a México, entra en shock, según dicen, estuvo hospitalizado con pánico, con estrés, y que ahí dio señal de búsquenme porque voy a desaparecer. Eso es lo que dice el documental. Ese es un punto de inflexión para mí muy importante, y sobre todo tú que estuviste muy pegada a él. A partir de ahí fue el 94, finales casi, en lo de Costa Rica. Prácticamente en las 100 semanas desapareció. ¿Por qué ese cambio tan radical? Algo pasó, algo se arrepintió él. Algo, fue un punto donde dije, iba muy bien, hizo una conferencia magna, dijo que iba a hacer todo esto, y de repente cuando llega, pum. Bueno, lo que fue muy triste es que pues los científicos ortodoxos, los neurofisiólogos ortodoxos, con todos estos postulados y a partir de la publicación del libro de Pachita, pues se volvió en hazme reír de la ciencia. Entonces, más en los 90s. En esa época, pues eran temas que nunca antes se habían explorado. Y yo me imagino que fue muy difícil para él la respuesta de los científicos en un foro público. Entonces, por una parte. Por otra parte, su relación con Teresa también era malísima en esa época y pues se peleaban muchísimo.
y sí estaba en un estado de nervios muy Estaba fuerte. deprimido entonces, por lo que muy, entiendo. muy estresado, enojado, nervioso. De hecho, cuando él llegaba al laboratorio estaba así, que se había peleado con el esposo, lo que sea, traía la energía, se paraban las computadoras, nada funcionaba por esta energía desequilibrada que traía. Entonces, yo creo que fue la combinación de esta cansancio y frustración de tratar de demostrar que sus investigaciones las hacía con esta herramienta de la ciencia usada de manera correcta, y sin embargo, como el tema no era un tema aceptado, pues se reían de él, ¿no? Entonces, de hecho, Lea, mi amiga que trabajó mucho más con él que yo, decía que le decía a Jacobo, tuve que desaparecer para pasar de ser un bufón a ser un iluminado. Y yo creo que más bien era un genio que tenía la habilidad de percibir cosas que no todos podemos percibir y de interpretarlas. Tenía el sexto sentido. No creo que fuera un iluminado en el sentido budista de la palabra, porque en el sentido budista de la palabra, un Buda, un iluminado, ha trascendido también todos estos emociones. Exactamente, todos estos desbalances emocionales, todos estos apegos, todos estos enojos, cosa que él no había trascendido. Era muy neurótico, muy enojón. Y bueno, yo he conocido muchos lamas maravillosos cuyo campo energético es de una increíble luminosidad y paz, y no era lo que sentías con Jacobo. Él era brillantísimo, un enorme genio, pero emocionalmente no era estable. Sí, no era un iluminado, como lo dices. Exacto, en ese sentido no creo que en el otro iluminado. sentido que yo lo entiendo, era totalmente. Yo puedo decir con mucha certidumbre, sin temor a equivocarme, que él encontró la forma. No puedo decir que le quedó grande el saco, pero sí tal vez la época de traducir a Dios. Yo también pienso lo mismo. De hecho, uno de los grandes científicos que trabajó con nosotros, Amit Goswami, que es quien escribió el prólogo de nuestro libro, que publicamos Lea y yo, el de Alicia en el País de la Conciencia, justamente... Muy recomendable, muy recomendable el libro, Alicia en el País de la Conciencia. Así es. Justamente decía, tengo la comprobación científica de Dios, porque para él precisamente comprobar este campo de energía, de información, esta latiz, pues era precisamente comprobar la existencia de Dios. Entonces, Amit Goswami fundó una escuela que se llama el idealismo cuántico, y justamente lo que postula es esto, que la conciencia es la base fundamental de donde se crea pues la materia, la experiencia y todo esto. Ahora, claro, llegamos al año 1994. Este hombre tiene 7,000 personas. Pasó lo de Costa Rica. Sí, se deprimió, se cayó y ese mismo año desapareció. Para ti, Amira, ¿qué fue lo que pasó con él? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pues no sé. Muchas de las investigaciones que se hicieron pues apuntaban a que la esposa... Para ti, Amira, para ti. Para mí... Y si no quieres creo que contestarnos... Y si no, no hay problema. Yo creo que él sí sabía que iba a desaparecer. La última vez que lo vi, antes de ir a Los Delfines, me llamó a su oficina y me dijo, mira, de todo lo que he hecho, de todo lo que he estudiado, de todo lo que he escrito, esto es lo más importante. Y me dio un bonche así de artículos, libros, y me dice, léelo muy bien, estúdialo muy bien y guárdalo muy bien. Son los que dice que y tengas ahorita guardado. tengo todo todavía, ¿no? O sea, estudié todos los artículos, todo lo que él escribió. Para escribir el libro de Alicia en el País de la Conciencia, pues me leí todas sus publicaciones científicas para tratarlo de explicar en los términos más accesibles, coloquiales, posible. Traducido a cristiano. Exactamente. Sí, porque escribía medio críptico. Entonces, sí, ya creo que sí. Y bueno, yo creo que por otra parte leí en uno de sus libros autobiográfico que se llama La batalla por el templo. Él habla de otro Jacobo Grimberg de los años 50 y 60
que en Arizona había tenido su grupo de alumnos y de pronto él desapareció. Y dejó a todos los alumnos chiflando en la loma, igual que nos dejó a nosotros. Entonces, cuando yo estaba escribiendo precisamente el libro de Alicia y me encontré con esto, dije, qué cosa tan increíble, como dos personas iguales, a diferencia de años, se repite la vida, ¿no? O sea, enseñan a sus alumnos y de pronto desaparecen. Y los dos tenían la intención, pues, de elevar la conciencia colectiva. Entonces fue que escribí un ensayo, que también está en mi libro, que se llama El tornillo. Y entonces yo pensaba, elevar el nivel de la conciencia colectiva es una tarea monumental. Sí. Que requiere un esfuerzo enorme. Y las máquinas simples en física están diseñadas para que sea menos el esfuerzo que tienes que hacer para realizar una tarea. Entonces, un tornillo es un plano inclinado enrollado alrededor de un núcleo que te facilita una tarea muy grande. Entonces yo dije, es como un tornillo. Muchas vidas que giran alrededor del mismo eje para lograr realizar esta tarea monumental de elevar el nivel de la conciencia colectiva. Entonces, cuando estaba escribiendo esto, dije, bueno, pues primero el otro Jacobo, luego el Jacobo de nuestro laboratorio, y ahora nos pasa la estafeta, ¿no? Porque pues ahora tenemos que seguir nosotros con el trabajo. Los proyectos. Y cuando estaba escribiendo, pensé dentro de mí, dije, sí, Jacobo, acepto la estafeta. Nada más que pues ahora cada uno... Ajá. Los proyectos, a mí, sí se pueden llevar a cabo, ya que van a llegar hasta ti las personas adecuadas para que los puedas desarrollar. Pues qué maravilla. Justo ahorita, Lea, ayer, Ruth y yo estamos intentando reabrir el INPEC, el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Cuenta con nuestro apoyo. Sería maravilloso. Cuenta con nuestro apoyo. Su primera esposa, Lisette, Manuel de la Flor, Lea, Ruth y yo queremos volver a abrir esto y continuar con las investigaciones, sobre todo con el experimento de potencial transferido. A mí me latía como que algo se sospechaba de que iba a desaparecer. Parecería ser que su esposa esté muy involucrada en esto y parecería ser que es como que un agente de la CIA. Lo único que te quiero preguntar es, ¿te resuena esa teoría a ti? La de que... De que haya habido esa gente y que lo desaparecieron.